Bien, ya estamos grabando. Y entonces ahora sí, vámonos a aquí. Entonces, la definición integral. Agarramos y dijimos la integral superior de a a b de una función era el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Sobre todas las posibles particiones en el intervalo a b, ¿no? La integral inferior es el supremo de las sumas inferiores, ¿no? En el conjunto de particiones de AB, ¿no? Eso es lo que vimos. Y esta era la integral inferior. Básicamente la idea era eso, las sumas inferiores van subiendo, las superiores van bajando, y cuando se juntan, o se deben de juntar, o sea, las funciones riman integral, entonces las sumas superiores y las inferiores se van a juntar en un número, y ese número es el integral. Ahora, para ser precisos, cuando van bajando van a llegar hasta su ínfimo, las sumas superiores, que es lo que está aquí, ¿no? Van a seguir bajando, entonces ese ínfimo le llamamos la integral inferior, y las sumas superiores van a ir subiendo hasta que van a llegar a un número, ese número es lo que llamamos la integral inferior, y cuando estos dos números son iguales, entonces las funciones riman integral, que es un concepto que esperamos que pasara. Y bueno, ya que tenemos eso, este ínfimo, que va a ser igual a este supremo, me van a decir quién es la integral. Bien, entonces eso lo dijimos. ¿Y qué probamos ya? Si mal no recuerdo. Ya probamos la linealidad. Mencionamos la linealidad, estábamos bien. ¿Qué otra cosa probamos? También que cuando dividimos un intervalo en pedazos, ¿no? Si tenemos un intervalo y lo dividimos, a ver, y me fijo, doy un punto ahí, entonces, si la función es Riemann integrable en todo el intervalo, eso va a implicar que la función es Riemann integrable en el primer pedazo y Riemann integrable en el segundo pedazo. Y viceversa, si la función es Riemann integrable en este pedazo del intervalo y es Riemann integrable en este pedazo del intervalo, entonces es Riemann integrable en todo el intervalo. Eso se puede demostrar. Y además va a ocurrir el fenómeno, lo que está aquí, esta igualdad, ¿no? Toda la integral desde A hasta B, la integral desde A hasta B se puede ver como la integral desde A hasta el punto xi que elegimos entre A y B, ¿no? Y la integral de xi a B, que es lo que dice este resultado. Por supuesto, si en lugar de tener un punto tenemos más puntos, aplicamos inducción y nos vamos así, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta el último punto que tengamos, si no sé, m, aquí está b, y entonces, ¿cómo se llama? La integral va a ser igual a la integral de aquí, toda la integral desde aquí hasta acá se puede componer como la integral en este pedazo, más la integral en este pedazo, más así, más en los pedazos hasta llegar acá. Bien, este teorema es importante. Obviamente esto solamente se vale cuando tiene un número finito, si dividen el intervalo en un número finito de partes, número finito de partes, ¿sí está claro? No se vale, ¿cómo se llama? Si lo que están haciendo es dividiendo el intervalo en una infinidad de partes, ¿no? Eso no es posible. Bueno, entonces, voy a borrar, ¿no? Ya, vamos a la que sigue. Entonces, una vez hecho esto, ya vimos esta propiedad y empezamos entonces a definir cosas que no están definidas. Entonces, defino la integral de A a. Recuerde que nosotros la integrabilidad lo definimos en este contexto, ¿no? A y B eran dos números reales, no finito, puede ser el intervalo, y A es menor que B, A menor que B. Todo lo hicimos en el contexto de que A es menor que B, y entonces, por lo tanto, es diferente el vacío, no hay particiones, etcétera, ¿no? Hay más de una partición. Ok, entonces, cuando A es igual a B, que es lo que estamos hablando acá, o sea, en ese caso puedo hablar de la integral si la defino como esto, y esto sería consistente con la propiedad anterior, ¿no? Si yo tengo la integral de A a xi más la integral de xi a A, ¿no? De f, esto debe ser la integral de A a, bueno, la idea es, esto debe de ocurrir. Bueno, entonces para hacer consistente todo esto, entonces ya podemos definir incluso la integral para funciones en un intervalo donde A es igual a B, ¿no? En realidad eso no importa, ¿no? Luego,
También, para ser consistentes con estas definiciones, tenemos que la integral de B a A, noten, aquí A estoy partiendo que A es menor que B, noten que entonces aquí están cambiados los intervalos, el intervalo sería el intervalo AB, y los límites de integración están invertidos, ¿no? Usualmente el extremo, el límite inferior de la integral corresponde al extremo izquierdo del intervalo AB, ¿no? Corresponde al extremo izquierdo, y el límite superior de la integral corresponde al extremo derecho, ¿no? Sí está claro, del intervalo AB. Aquí, obviamente, estamos en el mismo intervalo, A es menor que B, y sin embargo el extremo izquierdo, el límite inferior de la integral, corresponde al extremo derecho a este punto, y el límite superior de la integral corresponde al extremo izquierdo. Y esta definición, esto es definición, esto va a ser la integral de A, el negativo de la integral de F. Es una definición. ¿Por qué es cierto? Porque de esa manera, el teorema que acabamos de ver acerca de dividir una integral en pedacitos, miren, aquí ya le cambié el número, ya le corregí, ¿sí? Y entonces no me importa. ¿Se acuerdan que decía yo? Fíjense, voy a poner regresarme el teorema anterior, y remarcar aquí lo que estaba yo diciendo. Tomamos puntos, si uno, si dos, ordenados, o sea, si uno es menor que si dos y los ordenamos de esa manera, entonces podemos demostrar que esto es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir el hacer estas convenciones, el tomar esta convención y el tomar esta convención? Lo que nos permite es que si yo tengo que los 3 puntos, tengo un intervalo donde la función es Riemann integrable, y tengo 3 puntos, ¿en qué orden están? No me importa. No importa. Si ustedes toman esta suma, de hecho lo debería haber puesto al revés, noten que si este de acá es igual a este, entonces la integral de esta va a ser igual, la integral desde aquí hasta acá, ¿no? Si estos dos son iguales y el de arriba coincide con uno del de abajo, y entonces la suma de las dos integrales va a ser igual a esta integral. ¿Sí está claro? La integral de 2 a menos 1 de una función más la integral de menos 1 a 4 va a ser igual, esos dos son iguales, ¿no? Entonces va a ser la integral desde aquí hasta acá, ¿no? Va a ser la integral de 2 a 4, ¿sí? O déjenme ponerlo de esta manera. Si yo tengo, por ejemplo, la integral desde A hasta Y de F menos la integral desde A hasta X de F, todos los puntos están ahí en el intervalo AB, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo la integral desde A hasta F, hasta Y, y de esto de aquí, pues lo pueden escribir como la integral. Voy a ponerla primero, esta de aquí con este menos, la pueden poner como más. Voy a ponerla primero así. De F más la integral de A Y de F. Y esto de aquí, este menos, lo podemos usar y ponerla como la integral de X a de F más la integral de a Y de F. Y entonces estos dos son iguales, ¿no? Entonces estos son iguales, entonces va a ser la integral desde aquí hasta acá. Entonces esta diferencia que está aquí va a ser igual a la integral desde X hasta Y de F. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es más grande? La X, la Y, me vale gorro. La A no me importa. De acuerdo a lo que haciendo estas convenciones y utilizando el teorema anterior, uno puede ordenarlas como se le dé la gana, ¿sí está claro? No me importa si es menor que A, mayor que A, X es menor que Y, o sea, estas convenciones lo que me permiten es aquí poder hacer esto, poner esta igualdad, sin importarme que Y sea mayor que X o menor que X. Ojo, ¿no? Sí puede que aquí les quede, para calcular la integral posiblemente esto me quede algo que sea negativo, en fin, ¿no? Cosas ahí que pueden ocurrir. Pero entonces ya puedo usar este teorema y pensar en integrales de este estilo. Y es en este contexto en el que van a aparecer. En los resultados que voy a ver a continuación, estoy suponiendo que A es menor que B, ¿sí? Entonces vámonos a lo que estábamos viendo ayer, que fue, bueno, vimos el orden, respeta el orden la integral, ¿no? Y tenemos esta famosa relación.
esta, por ejemplo, todas estas surgen de esta de acá arriba. Esta de aquí me implica estas dos. Esta última sale de esta desigualdad. Si yo tengo, como f es acotada, si f es una función Riemann integrable en el intervalo AB, entonces es acotada. Entonces existe una cota superior y debe de haber al menos una cota inferior. Puedo mejorar eso y hacer que sea en el sub y el inf. Pero si yo tengo esto para toda x en AB, entonces nada más integro y uso que la integral respeta el orden, inmediatamente llegan a esta desigualdad, ¿no? Y recordando que la integral de una constante de AB de una constante, que es la única que sabemos calcular, esta integral es la constante por B menos A. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, queda este resultado. Voy a usarlo ahorita, no lo dejen, no lo olvidemos. Y luego les dije que iba a hablar del valor absoluto. Y aquí yo, por andar con prisas, porque yo quería terminar de ver este teorema antes de que termináramos la clase, y todo lo vi muy rápido, siento que más que explicarles los hice bolas. Entonces voy a demostrar otra vez que si f es Riemann integrable en AB, entonces f menos, esta que está aquí, voy a en el ejemplo de f menos, es Riemann integrable en el intervalo AB. Obviamente aquí vayan pensando que una posible pregunta del examen tenga que ver con demostrar que f más es esto. Bien, entonces decía, aquí hay un principio básico que está ahí. Lo único que tendría que haber hecho es que ya con calmita, se los voy a explicar otra vez, es la siguiente. Si la función está por arriba, ese es f, entonces f menos es 0, ¿no? Es la definición de la función 0. Si f está por abajo, ¿no? Por ejemplo aquí, en un intervalo, entonces f menos, déjenme ponerla acá, déjenme borrar aquí tantito. Entonces se fijan, es lo que tenía que haber hecho ayer, pero despacito, porque yo quería hacerlo rápido. F menos me da esto mismo volteado, ¿no? Porque es menos F, cuando F es negativa. Y entonces, si se fijan, básicamente, el argumento que di yo es más o menos, es decir, lo dejo así, pero aquí se ve el ínfimo de F, si lo multiplican por menos, fíjense quién es el supremo de F menos, ¿no? En este caso, ¿no? Dejar ahí. Noten que si el supremo es el ínfimo, y esta altura van a ser las mismas. Fíjense que aquí se ve que el supremo de F menos, en el intervalo en el que estamos, va a ser igual a, noten que es ese valor volteado, ¿no? A menos el ínfimo de F, que es más o menos lo que dijimos la vez pasada, pero muy rápido en el intervalito, ¿no? Y finalmente, en el último caso, entonces queda así, y el ínfimo, perdón, antes de eso, y el ínfimo, en este caso, ¿no? Entonces aquí f mayor o igual que 0, f negativa, y el ínfimo de f menos, noten que el ínfimo de f menos, noten que sería este valor, ¿no? Que es menos el supremo, ahí se ve, a la hora que la voltean, noten que el supremo de f es esta altura, ¿no? Entonces, sería igual, el ínfimo de f menos va a ser igual a menos el supremo de f. ¿Sí está claro? Y vamos a ver, me faltó el otro caso. La demostración es esencialmente lo que les estaba yo comentando la vez pasada, aunque a lo mejor lo hice, es el caso en el que tercer caso f en algún punto es positiva y f en otro punto del intervalo es negativa. La situación que estoy pensando, estoy aquí en el intervalo y f se ve así, ¿no? Sí, vamos a pensar que así les ve la gráfica de f. Entonces, f menos, vamos a moverme tantito, f menos, lo subo tantito nada más, f menos, para que no dejemos de ver f menos. Entonces, en este caso, a ver, a ver,
Bueno, ahorita lo junto. En este caso, F menos así, esto es lo que quería. En este caso, fíjense, F menos, la gráfica de F menos se va a ver así. 0 cuando F es positiva, ¿no? 0 si F es mayor o igual que 0. Entonces, en este pedazo, de aquí hasta acá, va a ser 0. Y luego es menos F si F es negativa, y esto lo va a voltear. Este es F menos, ¿no? Entonces, si se fijan en este caso, el supremo de F menos es este de acá, es justamente menos el ínfimo de F, ¿sí? O sea, este valor de acá está abajo, lo multiplica por menos, les queda este valor de acá, sería el menos el ínfimo, y el ínfimo de F menos sería 0, ¿no? En este caso. Eso es lo que quería yo hacerles ver la vez pasada, que lo hice demasiado rápido y a lo mejor los hice bolas. Pero si usted no ve el dibujo, se puede hacer así. El argumento es muy sencillo, es lo que hicimos. ¿Se acuerdan que yo les dije? Lo que se usa aquí mucho es que si multiplica por una cantidad negativa, entonces el supremo de el conjunto multiplicado de menos A es igual a menos el ínfimo de A, y el ínfimo de menos A es igual a menos el supremo de A. Ese es básicamente lo que tienen que hacer, pero si lo ven en dibujitos queda muchísimo más transparente, y yo por las prisas de tratar de acabar, no lo expliqué, sentí que no lo expliqué como debía de haberlo explicado. Pero entonces, sí queda más o menos claro esa idea, y de acuerdo con esta idea, noten que en este caso, en el primer caso, si F es mayor o igual que 0 en el pedacito, la F menos es 0, y por lo tanto, el supremo, aquí no lo puse, de F menos, es igual a 0, y el ínfimo de F menos también es 0, en ese intervalo. Bien, y ahora, ¿quedan claros estos tres casos? Bueno, entonces, este de acá, el supremo, déjenme, es que no los voy a quitar, pero ahora sí. Ahora, ¿por qué me fijé en estos resultados? ¿Cómo se llama? Ahora sí, ¿por qué? Porque yo necesito, voy a tomar una partición P, una partición del intervalo AB, y la idea es ver que la suma superior, o sea, para ver que una función es Riemann integrable, en este caso F menos es Riemann integrable, lo que quiero demostrar es que existe una partición P dada epsilon, va a existir una partición P tal que las sumas superiores menos las sumas inferiores de F menos P, esto es menor que epsilon. Ahora, esto que está aquí, se puede ver como las sumas desde que k igual con 1 hasta n, de los supremos en cada subintervalo de F menos, menos los ínfimos en cada correspondiente subintervalo de F menos, por la longitud del intervalo, ¿no? XK menos XK menos 1. Eso sería esta diferencia. Y entonces lo que tengo que analizar es básicamente cómo es esta diferencia para poder agarrar y ver, ¿cómo se llama? Esto que es, ¿no? Noten que esta suma, si yo sé cómo es esta diferencia, esto es menor que algo, como la voy a multiplicar por lo mismo, voy a tener que la suma correspondiente con ese algo que es más grande que esto, va a ser más grande la suma superior. Muy bien. Y entonces, ahora sí, tomando en cuenta lo que estaba yo haciendo acá, ahora sí despacito, entonces lo que hago es fijarme, tomo un intervalo, xk menos 1, en xk menos 1, tengo tres posibles situaciones. Si f es mayor que 0 en ese intervalo, en el intervalo, entonces ya sabemos que f menos es 0, entonces el supremo de f menos, va a ser igual a 0, va a ser igual al ínfimo, ¿no? A mk de f menos p, ¿no? O sea, f menos es 0, es lo que quedamos acá, el supremo es 0 y el ínfimo también es 0. Bien, y por lo tanto, la diferencia entre las sumas superiores en ese subintervalito y las sumas inferiores de f menos va a ser 0, ¿ok? Bien. Lo vamos a mover tantito, nomás no quiero quitar. Noten, si f es negativa, el ínfimo es menos, el sub es menos el ínfimo y el ínfimo es menos el sub, ¿no? Déjeme dejarla aquí. Y entonces, si yo tengo que... Déjenme decirle. Pues en el primer caso esta diferencia es 0. Ahora, si yo tengo que
F es menor que 0, menor o igual que 0, ¿no? Aquí pueden poner el menor o igual, aquí no importa eso. Si F es menor o igual que 0 en el intervalo XK menos 1 XK en el pedacito, entonces, según lo que dijimos, el supremo de F menos en ese pedacito va a ser igual a menos el ínfimo de F en el pedacito, ¿no? El ínfimo de F es fíjense aquí donde viene la parte interesante, déjenme borrar. El ínfimo de F en ese pedacito sería menos el M minúscula, pero de F con respecto a la partición. Y el supremo, el ínfimo de F menos, según lo que dijimos, el ínfimo, a ver, otra vez, vamos a mover tantito, el ínfimo, si F es menor que 0, el ínfimo es menos el supremo, y el supremo es menos el ínfimo, y el ínfimo es igual a menos el supremo, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Estamos en el caso este, ¿no? Que F es, perdón, en el caso en el que F es negativo, este de acá. Ajá. Bien, entonces me vuelvo a mover para acá. Entonces, en este caso, vean lo que me queda. MF va a ser igual a, a menos, otra vez menos, el supremo de F en ese pedacito. ¿Sí está claro? Noten que fíjate, noten que aquí inmediatamente tengo que MK de F menos P menos MK de F menos P es igual. Noten que MK sería menos M minúscula de F más M mayúscula de F, que no es otra cosa más que, o sea, tengo ya esta condición, ¿no? F menos P menos M minúscula de F menos P es menor o igual que la M mayúscula de la F en ese intervalo, de la F, no de la F más, menos la M minúscula de la F en ese subintervalo. ¿Sí está claro? Entonces tenemos esto. En este caso, pues es trivial. Noten que aquí si F es mayor que 0 en el pedacito, entonces cumple esta desigualdad. Esto es igual a 0, y 0 siempre es menor o igual que las sumas superiores, que el sub, ¿no? De FP menos el INF, ¿no? De F solita. ¿Está claro? Entonces, en ambos casos, ya sea que F es positiva en todo el intervalo XK o que F es negativa en todo el intervalo XK, entonces en ambos casos las diferencias son las mismas, ¿no? Las diferencias son menores y pierden con las diferencias de la F, ¿no? Las diferencias de la F menos pierden con las diferencias de la F. En el último caso, voy a ponerlo acá arriba, ¿no? En el tercer caso, tendríamos que K de F menos es igual, ¿no? P, este de aquí es igual a 0. No, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Sí, sí, lo tiene por acá, ya lo borré, déjame ver dónde quedó. Aquí, no, en el de arriba, estaba acá arriba. ¿Dónde quedó? Este es el caso, ¿no? Ahí está. Déjeme ponerlo aquí. Estoy en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, déjeme poner en el tercer caso, el supremo de F menos, o sea, MK de F menos, P, va a ser igual a menos el ínfimo de F en el mismo intervalo, ¿no? El ínfimo es la M minúscula de FP, y el ínfimo de F menos, que sería la M minúscula, ¿no? Es el ínfimo del subintervalito, el ínfimo de F menos, este va a ser igual a 0. Y estas dos cosas, la diferencia entonces F menos P menos esta diferencia va a ser menor o igual que va a ponerla, sería menos MK de FP más 0. Pero recuerden que en este caso, como estoy en este caso,
en el caso en el que se parten dos, en el caso en el que se parten dos, en el caso en el que la función es así, estoy en esta situación, entonces, en esta situación, el supremo de F, que es la M mayúscula, que es la que me va a dar la mayúscula, es mayor o igual que cero, porque hay elemento que va arriba, ¿no? Tengo un elemento donde la función es más grande, ¿no? ¿Sí? Estamos en el tercer caso, hay un punto donde la función es positiva, un punto de la función es negativa, entonces el supremo en ese pedacito tendrá que ser mayor o igual que cero, mayor que cero, y entonces vamos a tener aquí también que este cero, lo pueden escribir, es menor o igual que los supremos. El supremo es la M mayúscula, entonces esto es menor o igual que M mayúscula de FP, que es este cero, ¿no? Y luego el otro, ¿no? Más menos MK de FP. En cualquiera de los tres casos, en cada subintervalo, yo acabo de mostrar que para toda acá, dada la partición, para toda acá, la suma, el M, el supremo de F menos en P menos el ínfimo de F menos en el correspondiente subintervalo K es menor o igual que el supremo de F menos el ínfimo de F, ¿no? Entonces, a la hora que yo calcule las sumas superiores, la diferencia entre las sumas superiores e inferiores, esto va a implicar, ¿no? Esto de aquí, esto es para todo acá, eso va a implicar que la suma, esto básicamente, ¿se acuerdan? De aquí multiplican y suman, y de aquí lo que les va a quedar es que las sumas superiores de F menos P menos las sumas inferiores de F menos P van a ser menores o iguales que las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP. Y como F es integrable, esta la puedo hacer arbitrariamente pequeña, o sea, regreso. Tomo una partición de tal manera que esto sea menor que epsilon, sé que existe porque F es integrable, y entonces, tendría yo que esta también, para esa misma partición, la diferencia entre las sumas superiores y sumas inferiores de F menos también es menor que epsilon, y eso lo puedo hacer para cualquier número positivo, ¿no? Y entonces ya tengo que... ¿cómo se llama? Que la función f menos es Riemann integrable, ¿no? Y ya con una, para muestra basta un botón, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Para muestra basta un botón, y entonces la f más sería análogo, ya no voy a meter en eso, y entonces yo puedo demostrar aquí fácilmente que las dos, entonces ya tengo este resultado. Si f es Riemann integrable en todo el intervalo AB, entonces tanto f más como f menos son Riemann integrales en ese intervalo AB. Lo demostré nada más para f menos. Ojo, lo demostré para f menos. O sea, pregunta tentativa en un examen. Demuéstralo para f más, ¿no? Que es que f más es Riemann integrable. La idea es análoga, es muy similar, la misma idea realmente funciona, nada más que ahora hay que trabajar con f más. Muy bien, y entonces, ahora sí, despacito, vamos a demostrar este teorema que me dice que el valor absoluto de la integral es siempre menor o igual que la integral del valor absoluto. Vámonos acá, y esa es relativamente sencilla. La integral de A a B de F, ya no lo voy a poner ni el F ni el de F, esta de aquí va a ser igual, según lo que acabamos de ver, valor absoluto, va a ser igual al valor absoluto de F más menos F menos, ¿no? Esto es la F en valor absoluto. Esto es igual por linealidad, ¿no? Por linealidad. Ustedes tendrían que escribir por linealidad, yo ya lo dije. Ustedes no me lo pueden decir en el examen, ¿no? Tienen que escribirlo. Del integral de AB de F, valor absoluto de F más, menos la integral de AB del valor de F menos. Todo es un valor absoluto, ¿no? Y esto de aquí, por propiedades del valor absoluto, esto es menor o igual que la integral de AB de F más, noten que aquí el menos lo cambio por más, ¿no? Que está bien, no hay problema. La integral B de AF menos en valor absoluto. Ahora, si ven cómo están definidas F más y F menos, ¿no? Voy a resubir tantito. F más,
aquí se ve, f más tiene que ser mayor o igual que 0 siempre. Si f es mayor o igual que 0, si f de x es mayor o igual que 0, es lo que vale la función, es mayor o igual que 0. Y si f de x es negativa, es 0. Entonces siempre es mayor o igual que 0 f más. Y lo mismo ocurre con f menos. Si f es mayor o igual que 0, vale 0. Entonces es mayor o igual que 0. Y donde f sea menor, sea negativo, f menos vale menos f de x. Si f de x es negativo, menos f de x es positivo, así que también f menos siempre es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver, la integral, esto de aquí, implica en todo el intervalo AB, ¿no? La integral de AB de f más es mayor o igual que 0, y la integral de AB de f menos también es mayor o igual que 0, por lo que acabamos de ver. ¿Está claro? Esto es en AB, ¿no? Las dos. Entonces, por lo que acabamos, por el teorema este que respeta el orden, tendríamos que estas dos son mayores o iguales que 0. Y el valor absoluto de un número mayor o igual que 0 es el mismo. Entonces, esto de aquí, el valor absoluto de algo mayor o igual que 0 es el número o la cantidad, y el valor absoluto de una cantidad negativa es menos la cantidad. En este caso, como la cantidad, el valor, lo que tengo aquí es mayor o igual que 0, estas dos integrales, esto va a ser igual a la integral de f más la integral de AB de f menos. ¿Estamos de acuerdo? Porque las dos que están integrales son mayores o iguales que 0, y el valor absoluto de un número mayor o igual que 0 es el número. ¿Ah? Bien, entonces les queda esto, y esto de aquí por linealidad es igual a la integral de AB de f más f menos, y esto de aquí no es otra cosa más que el valor absoluto de f, ¿no? Ahora sí lo voy a poner completo, de x, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces me queda que el valor absoluto de f, de la integral de f, va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto. Y eso es lo que está en este resultado. Bien, entonces ya tenemos este resultado. No, ahora sí vamos para acá. Y el siguiente resultado, que también de una vez, ya que estamos, aquí es un resultado de encarregado el ratón, pues también el gato, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque esta se resuelve así. Fíjense, la idea es muy, vamos a mostrar que riman integrable. La idea es básicamente la siguiente. Si yo tengo que f de x y g de x fueran mayores o iguales que 0, las dos, en el intervalo AB, entonces no es difícil ver que el supremo de f de x por g de x en cualquier lugar, en cualquier intervalo, vamos a pensar, en cualquier intervalo alfa, beta, bueno, aquí, AB, ¿no? Ajá. El supremo en cualquier pedacito, ¿no? El supremo del producto, ¿no? Va a ser menor o igual que el supremo de la f por el supremo de la g. Noten, las dos tienen que ser mayores o iguales que 0, y aquí es menor o igual, no menor estricto. ¿Por qué? Porque f de x por g de x, lo que pasa es que yo sé que f de x es menor o igual que el supremo de f. Y por lo tanto f de x por g de x es menor o igual que el supremo de f por g de x. Y como esta es positiva, esta es menor o igual que por multiplicar una constante por una función, ¿no? Supremo de f por el supremo de g, ¿no? Entonces, básicamente, si todo es mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces vamos a tener esta. Y del mismo modo van a tener que el ínfimo de f de x por g de x va a ser siempre mayor o igual que el producto de los ínfimos, ¿no? Y aquí el ínfimo lo estoy tomando, ¿no? En cualquier intervalito que considere, ¿no? Cualquier intervalo. En el intervalo AB, porque donde la función sea acotada, ¿no? Para poder hablar de supremos e ínfimos. Esto implica, de aquí inmediatamente va a salir lo siguiente, ¿no? Que si yo me fijo, ahora sí, en M, los supremos, ¿no? En el MKD, toman una partición P de F por G, coma, a ver, por el mismo argumento. ¿Se acuerdan quién es MK de F por G, P? Esto sería el supremo de F por G en el intervalo XK menos 1 XK, ¿no? Ya no lo escribo,
pues esto va a ser menor que el supremo de este por el supremo de la otra, ¿no? Y el supremo de este sería MKFP por MKGP, ¿no? Usando esta relación que está aquí. Y usando esta relación voy a tener que, voy a ponerla aquí, M minúscula K de FGP le va a ganar al supremo de al ínfimo de la F, que es la F minúscula P, por el ínfimo de la G, ¿no? Entonces, si yo resto, esto se voltea a esta desigualdad y me va a quedar menos este, menor o igual, les va a quedar esto, ¿no? MKFGP menos MKFGP va a ser menor o igual. ¿Sí? Voy a ponerlo. Que MK de FP por MK de GP menos, y aquí se al volver el orden, ¿no? Esto se queda con menos, esto queda del otro lado, ¿no? Menos MK FGP menor o igual que menos MK de FP por MK de F de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, usando eso acá me va a quedar que esto es menos MK de FP por MK de F de GP. Muy bien. Ahora, entonces ya tenemos esto. Y entonces, básicamente, lo que quiero es comparar este. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Nuevamente, la misma idea de lo que usamos hace rato. Comparar este con las sumas, con las diferencias. De hecho, lo que quiero es comparar este con MK de FP menos MK minúscula de FP y, por supuesto, tendrán que ver las dos diferencias de GP y estas dos diferencias, ¿no? ¿Por qué las quiero comparar con esos? Ser menores iguales, que algo que tenga que ver, que algo con esta forma, ¿no? Algo que tenga que ver con esto y esto. ¿Por qué me interesa esa? Porque la función es f es Riemann integrable, entonces esto lo puedo hacer chiquito. Esta función es Riemann integrable, la g, entonces también estas diferencias las puedo hacer pequeñas. Bueno, las sumas de Riemann correspondientes, la diferencia, eso me va a dar origen a ver, repito, las sumas superiores de esta van a estar relacionadas con estas sumas superiores e inferiores. La diferencia entre las sumas superiores e inferiores va a tener que ver con la diferencia de las sumas superiores e inferiores de F y va a tener que ver con las sumas inferiores y superiores de G. Ay, ya estoy hablando muy rápido. Y eso querrá decir que estas las puedo hacer pequeñas, la diferencia entre estas sumas superiores e inferiores de la F y de la G son arbitrariamente pequeñas, entonces también estas las puedo hacer chiquitas. Entonces tengo que llegar a algo así, ¿no? Bien, para llegar a eso, es a donde quiero llegar, nada más estoy platicando. Ahora, lo que observo es lo siguiente. Como F y G son acotadas, superior e inferiormente, yo siempre puedo agarrar y pensar que todas las funciones f en cualquier intervalito es menor o igual que existe una constante mk de f minúscula de la g, perdón, p también es menor o igual que una constante, ¿no? Y entonces tengo eso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que f y g sean acotados? Pues básicamente que f de x existe una constante z, al que el valor absoluto es menor o igual que la constante, y de una vez, sin pérdida de generalidad, podemos usar la misma constante. Hay otra constante para la g, me agarro la más grande y esa funciona con las dos. ¿Sí queda claro? Entonces, usando esto, de hecho, o sea, esto de aquí es lo que quiere decir que sea acotado, pues si todos los valores de f son menores o iguales, el supremo es cota superior de cualquier pedacito, de los valores de la función en cualquier pedacito, entonces el supremo siempre va a ser menor o igual que ese. Note que con el ínfimo es mayor o igual que menos c, ¿ok? Bien, entonces haciendo eso, les voy a quedar y ahora sumamos un cero inteligente para que aparezcan las diferencias. Voy a tomar en cuenta esto, voy a ponerlo primero. Noten esto, ¿no? Porque esto va a tener que ver ahorita. Entonces, según lo que está ahí arriba, MK de F por GP menos M minúscula K de FGP
va a ser menor o igual, y aquí es un cero inteligente, MK de FP, estas quedan iguales, MK de GP, y aquí viene el cero inteligente menos MK de F, ¿cómo se llama? P minúscula, por M mayúscula, K de G, P, y lo sumo, MK de F minúscula P por M mayúscula de F minúscula, M minúscula K de F por M mayúscula de GP, y este de aquí, más el que, menos el que está acá, ¿no? Menos M minúscula de FP por M minúscula de GP. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí, esto de aquí va a ser menor o igual que esto. Y esto de aquí, esto que acabo de poner acá va a ser el superior M mayúscula de FP menos M minúscula de FP por M mayúscula de GP menos M minúscula de FP, debí de haberlo puesto, que multiplica a M mayúscula de GP menos M minúscula de GP. ¿Estamos de acuerdo? Sería este factor, lo factorizo así. Muy bien. Entonces, como les decía, o sea, esto de aquí me implica, de aquí estas dos cosas me va a implicar, y también me va a implicar que menos M minúscula de FP es menor o igual que C, porque es el valor absoluto, y menos M minúscula, se me olvidó poner esto, también es menor o igual que C. Y entonces, haciendo eso, voy a obtener esto, ¿no? En conclusión, MKDFGP mayúscula menos las M minúsculas va a ser menor o igual. Esto de aquí lo puedo hacer, este de aquí lo puedo hacer menor o igual que esta constante. Recuerden, todo es mayor o igual que cero. Esa constante tiene que ser mayor o igual que cero. Todo es mayor o igual que cero. Esto también es mayor o igual que cero. Va a ser básicamente MK de FP menos MK de GP de FP. Todo esto por la constante C. Y este menos F menos se convierte, es menor o igual que la C. Entonces esto es menor o igual que C por MK de GP menos M minúscula de GP. Y ya que tengo esto, ya inmediatamente factorizan la C y llegamos a la siguiente conclusión. Usando esta desigualdad, inmediatamente voy a obtener que las sumas superiores de F por GP menos las sumas inferiores de F por GP, F por GP, van a ser menores o iguales que la constante C por las sumas superiores de FP menos las inferiores de FP, esto sale de acá, ¿no? Más la constante la dejo así, ¿no? Las sumas superiores de GP menos las sumas inferiores de GP que salen de acá, también por la misma constante. Entonces, que la constante afecte a todo, ¿no? Y estas de aquí, ahora sí ya, dada una epsilon mayor que 0, entonces dada epsilon toma una partición para que esta de aquí sea menor que epsilon entre 2c, esta sea menor que epsilon entre 2c, tomo la partición para que estas diferencias sean menores que epsilon entre 2c, y entonces ya me va a quedar que es para esa partición, estas diferencias van a ser menores que epsilon, ¿no? Y entonces ya tengo que la función producto va a ser Riemann integrable. Bien. Vamos a borrar. Y entonces ya tenemos el producto también el Riemann integrable. Bueno, vamos a la que sigue. Ajá. Bien. La siguiente tiene que ver con el teorema del valor medio. El teorema, fíjense que es bien interesante cómo funciona esto del teorema del valor medio. Ajá. ¿Cómo se llama?
¿Se acuerdan que, o sea, aquí ya empieza a ver, empieza a aparecer aquí? ¿Se acuerdan quién es? Esto les va a sugerir algo que va a pasar más adelante. F de B menos F de A, esto es igual a la derivada, ¿no? En un punto psi por B menos A. Ese es el teorema del valor medio para la derivada, el teorema del valor medio. Es el único que no lo voy a poner apellidos. Este es el teorema del valor medio para la integral, ¿no? Aquí está, para la integral. ¿No? Para la integral, siempre los dos teoremas. ¿Sí? Y el de f por g tendría que ver con dos funciones, ¿no? Básicamente aquí hay las variantes de esos teoremas que están dados acá. ¿En qué se basa este teorema? El teorema del valor medio. Es mucho más intuitivo. Bueno, la idea también es muy geométrica. Si uno piensa en que tiene aquí la gráfica de f, ¿no? No, dejo ponerla más bonita. Si uno piensa que está aquí la gráfica de f, ¿no? En el intervalo AB. No me interesa en dónde más. Entonces, déjenme irme acá. Uno sabe que todos los valores de la función van a estar entre el supremo de f y el ínfimo de f, ¿no? Aquí está. Esto me va a dar el sub de f en todo el intervalo AB, el sub de f en AB, vamos a ponerlo así para que sea breve. Y esto de aquí que le vamos a llamar ahorita S, y este de aquí, este valor de aquí, esta altura de acá, corresponde al ínfimo de f en el intervalo AB, ¿no? Y este le vamos a llamar I. Ok, entonces, piense que estoy en un intervalo, ¿no? Y entonces la idea es que la integral, de alguna manera, voy a pensar en caso de áreas. Si yo si tuviera un problema de áreas, entonces si se fijan, el área de la región, digamos, de esta región, esta región de aquí, toda esta, ¿no? Estaría entre el área de este rectángulo que voy a dibujar aquí y el área de este rectángulo que tiene como altura el supremo, ¿no? Aquí está A, aquí está B, ¿no? Ahora, si yo tomo un rectángulo con mayor altura, pues el área va a ser más grande. Noten que esta área es más grande, la del rectángulo este que está sobre el supremo. Si yo me voy subiendo, pues sí, comparado con el primer rectángulo, el área de estos rectángulos, de que está a esta altura, de este rectángulo que viene así, es comparada con este es más grande, y también el que sigue, cualquier altura mayor, me va a dar un rectángulo de área mayor, y llega un momento en el que algunos son, el área de estos rectángulos puede ser menor que el área de la gráfica, pero va a tener que llegar un momento en que hay un rectángulo aquí, un rectángulo, una altura, a la cual ocurra, ¿sí? Que el área de este rectángulo, que estoy pintando acá, de acá, coincida con el área comprendida aquí en la gráfica y el eje, ¿no? Entre ahí, esta área, ¿no? Sí, o sea, que lo que estoy aportando acá es lo mismo que estoy quitando acá, en fin, o sea, que se lleguen a compensar. Tiene que pasar, porque si yo me sigo moviendo a la altura de estos rectángulos, en algún momento tengo que rebasar el área, el área de esos rectángulos, en algún momento tiene que rebasar el área de la región, porque cuando lleguemos a este rectángulo, ya el área de este rectángulo es mayor o igual que el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Entonces debe haber un momento en el que coinciden. Aquí están por abajo, ¿no? Las áreas son más chiquitas. Para estos rectángulos, las áreas son menores. Y conforme empiezo a subir estas alturas, pues debe irse cada vez. Va a llegar un momento en que tengo que rebasar el área. Pues en algún momento tienen que ser iguales. El área del rectángulo y el área de. El área bajo la gráfica. Y esa es la idea de lo que está diciendo el teorema. Ahora, esta es una altura. Y una altura, si esta es la gráfica de la función y la función es continua, sabemos que por el teorema del valor intermedio debe existir un punto para cualquier elemento que esté entre el supremo y el ínfimo. Esta altura esta altura de aquí, donde son iguales, debe corresponder al valor de la función en algún punto psi acá, por el teorema del valor intermedio. Y es la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, aquí este teorema
Noten que hasta ahorita todo ha sido para funciones Riemann integrables. La primera cosa que no tiene que ver directamente con funciones Riemann integrables, es aquí sea una función continua. Eso quiere decir en un intervalo cerrado AB, eso quiere decir que la función es Riemann integrable porque ya lo demostramos. Toda función continua es Riemann integrable. Muy bien, pero pido que sea continua. Me interesa que sea continua porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, como f es continua, entonces alcanza su supremo, aquí no me importa, e ínfimo en el intervalo AB. Digamos, o sea, digamos, llamemos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que existen, perdón. Bueno, ya llamemos, aquí ya no importa porque les voy a hacer una variante. O sea, que acá suponemos que existe un punto donde la función alcanza, vale el supremo, y en otro vale el. Llamemos S igual al supremo de F en el intervalo AB, ¿no? I al supremo, al ínfimo de F en el mismo intervalo AB, ¿ok? Entonces, tenemos que para toda X en el intervalo AB, F de X va a estar menor o igual que S y mayor o igual que el ínfimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente, digo, bueno, pues solo uso la integral, ¿no? Bueno, primero. Entonces, déjenme ponerle así. Y ahora voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Si yo integro, déjenme ponerme acá. Pues tengo esto, ya que está claro lo que quiero demostrar. Aquí lo voy a dejar. Es lo que quiero demostrar. Entonces, parto de que tengo el supremo e ínfimo. Entonces, yo integro. Y si yo integro, voy a tener que. La integral, o sea, integrando de todos lados me va a quedar la integral del constante menor o igual que la integral de AB de f de x menor o igual que la integral de AB del supremo por dx, y esto ya habíamos quedado, esto ya lo he dicho yo, y por b menos a, menor o igual que la integral de AB de f, ya no voy a poner el f de x para escribir un poco más rápido, por s y para que sea más claro, por b menos a, ¿no? Si es una integral de una constante, es la constante por la longitud del intervalo. Bien, entonces, ahora sí, de aquí dividimos entre la longitud del intervalo, y me va a quedar que entre i es menor o igual que 1 entre b menos a por integral de AB de f, y esto es menor o igual que s. Ok. Ahora, uno de los corolarios del teorema del valor intermedio, teorema del valor intermedio, corolario del teorema del valor intermedio, paréntesis. Corolario, coro al teorema del valor intermedio, es para funciones continuas, ¿se acuerdan? Si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces, y yo tengo que S es el supremo de F en el intervalo AB, e I es el ínfimo de F en el mismo intervalo AB, entonces, para cualquier A, ¿no? Entre A, para cualquiera en el intervalo IS, ponemos así, para cualquiera menor igual, mayor igual que I, menor igual que S, para todo A existe un elemento xi en el intervalo AB, de tal suerte que la función adquiere el valor A en este punto, ¿no? Lo que decíamos, la gráfica no se rompe, se acuerdan si tengo aquí está el supremo, aquí está el ínfimo, aquí está el supremo. Para cualquier punto que yo agarre, esta altura debe de cruzar a la gráfica en al menos un punto, y por lo tanto el valor de la función en este punto que está aquí, en este que está aquí, en este xi, debe ser exactamente igual al valor, al número A. Y es lo que estamos diciendo, y eso lo utilizo acá. Este número A está entre el ínfimo y el supremo de F. Por lo tanto, debe existir. Entonces, por el teorema del valor, por el teorema del valor intermedio,
debe de existir una xi tal que este A, que está entre I y entre este A que está aquí, ¿no? El A, en este caso es esta, este es 1 entre B menos A por la integral de F, va a ser, ¿cómo se llama? Va a estar entre I e IS, y por lo tanto debe existir xi, tal que F de xi es igual a, dicho de otra manera, perdón, es igual a 1 entre B menos a la A en este caso. A ver, borro. Esto es igual a la A, pero en este caso la A es esto, ¿no? Va a ser 1 entre B menos A por la integral de AB de F, ¿no? Y esto de aquí es lo que estamos diciendo. Multiplica por B menos A, que es una cantidad positiva. Bueno, no importa porque aquí de F de X va a ser igual a F de Xi por B menos A. ¿Ok? Y eso este se le llama el teorema del valor medio de la integral. Ya está demostrado. Bien. Borro, bajamos chiquito. Borrar. Y también tenemos una variante de lo que sería ajá. El teorema del valor medio de Cauchy. ¿Se acuerdan el teorema del valor medio de Cauchy? Que decía F de X menos F de B menos F de A entre G de B menos G de A debe ser igual a F' en algún punto entre G' evaluada en el mismo punto, ¿no? Que está entre las dos. Bueno, la idea es aquí es un poco diferente. Bueno, pero como involucra dos funciones, se le conoce como el teorema del valor intermedio de Cauchy. Del valor medio de Cauchy, ¿no? Aquí está. Y la demostración de este resultado es básicamente una copia de lo que sea. Noten que para usar este teorema, ¿qué necesito? Que mi función f sea continua en el intervalo cerrado a b. Y la otra que voy a necesitar es que la función g sea mayor o igual que 0 en el intervalo, y Riemann integrable. ¿Qué debe ser? Riemann integrable y mayor o igual que 0. Sí, está claro. ¿Por qué necesito que la función sea mayor o igual que 0? Porque voy a multiplicar una desigualdad por por g de x, y entonces para que no se altere el orden de la desigualdad, la cantidad tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, como dijimos hace rato, déjenme volver, la idea es entonces esencialmente la misma. Entonces, lo que yo tengo es que yo ya vi que f de x es menor o igual que el supremo, mayor o igual que el ínfimo en el intervalo. Multiplicamos por g de x, entonces me va a quedar ahí por g de x es menor o igual que, ¿cómo se llama? Que f de x por g de x, f de x, esta va a ser menor o igual que f de x por g de x, ¿no? Ahí vamos bien, sí, vamos bien. Que a su vez es menor o igual que s por g de x. Aquí es muy importante el hecho de que la g sea mayor o igual que 0. Si no lo fuera, entonces estas desigualdades no tienen por qué ser ciertas. Estoy multiplicando por una cantidad. A la hora de multiplicar por una cantidad, si la cantidad es negativa, se invierte el orden. Si la cantidad es positiva, se conserva. Si yo no supiera si la G, cómo es la G, si es mayor o igual que 0, es menor que 0, entonces yo no podría escribir esto porque podría quedar perfectamente al revés. En este caso, de ahí viene la condición de que la G tenga que ser mayor o igual que 0. Ahora, la G tiene que ser Riemann integrable. La F, como es continua, es Riemann integrable. Y entonces déjenme calcular estas integrales. Entonces me queda ahí por la integral de AB de la G, ya lo voy a poner el F del dx, x de x, ¿no? Menor o igual que la integral de AB de f por g menor o igual que el supremo por la integral de AB de la g. ¿Estamos de acuerdo? Integré, la integral quedamos que respetaba el orden, ¿no? ¿Cómo se llama? Conserva el orden. Y una vez que tengo que la integral conserva el orden, entonces voy a hacer lo siguiente. Primera observación. Si la integral, déjame aquí, a ver, primero, si la integral de AB de g es igual a 0, entonces de esta desigualdad, entonces de la desigualdad de asterisco,
Se tiene que la integral de AB de F por G es igual a 0. ¿Está claro? Si esta integral fuera 0, entonces esta desigualdad se cumple, esto sería 0, este sería 0, entonces la del medio tiene que ser 0. Entonces, y ahí la desigualdad se cumpliría trivialmente, porque aquí me quedaría este 0, esta es 0, pues entonces ya no importa por qué multiplique, esto va a ser 0, y el resultado se cumple eligiendo sí, cualquier punto en el intervalo AB, ¿no? El que quieran, funcionaría. Muy bien, entonces, si ¿qué es? La integral fuera diferente de 0 es igual a 0 y ya acabamos. Se cumple el teorema, se cumple esta igualdad, ¿no? Ahora, supongamos si la integral de AB de G es diferente de 0, pues ya quedamos en que tiene que ser mayor o igual que 0 porque la G, si G es diferente, entonces la integral de AB de G, puesto que la G es mayor o igual que 0 y la integral respeta el orden, esto va a ser mayor o igual que 0, pero como no es 0, va a ser simplemente mayor que 0. Pueden dividir entre la G, por eso era importante esta observación. Ajá. Entonces ya puedo dividir entre la G. Ahí la voy a dejar. Y entonces me va a quedar que I es menor o igual que 1 entre la integral de AB de G por la integral de AB de F por G. Y esto va a ser menor o igual que S, dividiendo todo entre la integral de G. Muy bien. Este es una A entre I e S, que es el ínfimo de F y el supremo de F. Por teorema del valor intermedio para funciones continuas, F es continua, por eso la hipótesis de que sea continua. Entonces existe psi en el intervalo AB, tal que este valor de aquí, tal que F de psi es igual a 1 entre la integral de AB de la G por la integral de AB de F por G. ¿Estamos de acuerdo? Existe al que pasa esta igualdad. Y esta igualdad, si multiplican por la G, les queda exactamente, les lleva a esta igualdad que está acá. Y ya tenemos demostrado el teorema del valor medio de Cauchy para integrales. Noten que tiene una forma muy distinta y a diferencia del teorema de, o sea, se le llama teorema de Cauchy porque relaciona dos funciones. Ajá. Como le hace el teorema del valor medio de Cauchy. Y el valor de la función en un punto, etcétera, ¿no? Pero entonces, noten que estos dos teoremas tienen su origen en el teorema del valor intermedio, que también es fundamental porque, bueno, ya no importa, ¿no? En toda la discusión que hemos dado, pero entonces déjenme borrar y regresar a donde estábamos, ¿no? Entonces, manita, vámonos por acá. Entonces, tengo dos teoremas del valor medio para el caso de integrales. Uno es el más fácil. Si una función es continua en el intervalo AB, entonces la integral puede verse como lo que vale la función en un punto por B menos A. Existe un punto donde la función va a ser multiplicada por B menos A, les da el valor de la integral. Si hubiera encontrado, si no tuviera que usar el teorema del valor intermedio, el cual no me dice cómo es el valor de la xi, simplemente me dice que existe el valor de la xi. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí el teorema del valor intermedio? Dice lo que, o sea, y entonces, o sea, por continuidad no se rompe, bla, bla, bla. Lo que dijimos, pero no me dice cómo encontrar esta xi. Si tuviéramos que el teorema del valor intermedio me da un indicio de cómo calcular esta xi, entonces yo inmediatamente buscaría un camino para calcular la integral utilizando esta xi. Pero no tengo la más remota idea de cómo encontrar este valor de xi, este punto xi, por lo tanto, este método me sirve para representar una integral en términos de un valor de la función f. Está claro que es útil desde un punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, pues no. Y este de acá también tiene su papel porque voy a ver más adelante, otra vez, va a tener que ver además también con la serie de Taylor, el residuo de Taylor, que lo voy a formular en términos de integrales. Pero ya que lleguemos a la última parte, ya que vamos a integración por partes. Bien, entonces, ya tengamos los dos teoremas del valor medio, y nuestro siguiente resultado, el famosísimo y renombrado teorema fundamental del cálculo, ¿no?
este teorema fundamental del cálculo, aquí debería, creo que aquí sí, porque es un nombre propio, ¿no? Es como Gustavo Izquierdo Buenrostro, no, no es cierto. Pero es como cualquiera de sus nombres, se tiene que poner todo con mayúsculas. Aquí debería haber usado teorema fundamental del cálculo. Y de hecho yo voy a poner TFC. Este de aquí es le vas a poner el teorema fundamental del cálculo, el que vamos a ver. Bueno, aquí lo que queremos ver, el teorema fundamental del cálculo va a tener dos variantes. Entonces voy a estudiar primero lo siguiente. Pensemos que tenemos una función Riemann integrable en todo un intervalo. Entonces, la primera observación es que si yo agarro cualquiera dos, A fijo y X, cualquiera dos elementos en intervalo AB, esta integral va a estar bien definida, siempre, mientras estén las dos en el intervalo donde la función es Riemann integrable. Entonces, tengo un intervalote donde la función es Riemann integrable. De aquí hasta no sé dónde, pero en un intervalo finito, yo sé que mi función f es Riemann integrable. Aquí escojo la A, y la X la pueden poner donde se les dé la gana, puede estar aquí, puede estar acá, puede ser la misma A, puede ser este extremo, puede ser este otro, no me importa. Esta integral está bien definida para cualquier o sea, para toda X. ¿Por qué va a estar bien definida? De acuerdo a lo que vimos. Fíjense, si yo tengo, si X es igual a A, pues eso sería la integral de A, o sea, si X es igual a, entonces la integral de A X de F sería igual a la integral de A de F, y esto es cero, está perfectamente bien definida. Si X es todo, por supuesto, estoy asumiendo que estamos dentro del intervalo. Si X es mayor que A, ¿no? Aquí está la X. Si X es mayor que A, esto de aquí, pues es la integral. El intervalo, esta no tiene ningún problema, está bien, esta no tiene ningún problema. Ajá. El intervalo, estoy integrando el de A a X, que es un intervalo. Recuerden que cuando vimos esto de dividir en pedacitos, ¿se acuerdan que si yo partía una integral en partes y era Riemann integrable, la función en todo el intervalo iba a ser integrable aquí, integrable acá e integrable en cada subintervalo? Entonces aquí la f va a ser integrable en este intervalo y este integral va a tener perfectamente sentido. Y entonces, ahora, finalmente, si la x me queda por acá, ¿no? Si x es menor que a, entonces yo sé que la integral de a x de f va a ser igual a menos la integral de x a de f. Y como aquí en este caso tendríamos otra vez el intervalito x a, esta función y f Riemann integrable en todos lados, f Riemann integrable acá, entonces es Riemann integrable en cualquier subintervalo, va a ser Riemann integrable en ese subintervalo. Y entonces esta integral está perfectamente bien definida y por lo tanto la integral de AX para X negativa también está definida siempre y cuando X y A sean puntos en el intervalo cerrado AB donde yo sé que la función es integrable. Por ejemplo, yo sé que la función es integrable, una función es integrable entre 0 y 10. Y entonces la función, entonces la integral de 1 a X, entonces la función F es Riemann integrable, ¿no? En el intervalo 1-10, ¿no? Que digamos 0-10. Entonces agarro el 1x. Esto de aquí está siempre bien, está definido. Esto es está definido para toda x en el intervalo 0-10. ¿Está claro? Entonces, si yo fijo la A, en el momento que yo fije la A, entonces voy a tener que la integral para cada x que yo dé en el intervalo AB, en el intervalo alfabeto en este caso, va a ser un número real y entonces para cada x le estoy asociando un número real que es lo que valga la integral de a x en ese intervalo. Recuerden, aquí estoy usando la convención de que si x es menor que a, la integral de ax es menos la integral de x a a, ¿no? Y que está perfectamente bien definido. Uno de los detalles ahí que quedan. ¿Sí está claro? Entonces, primero que nada, vamos a definir esa función. Si f es Riemann integrable en todo un intervalo alfabeta, y yo agarro y fijo cualquier número A en el intervalo alfabeta, si fijo el punto A en el intervalo alfabeta, entonces para cada X en el intervalo, esta integral está bien definida, define un número y entonces yo puedo escribir una regla que a cada número X le asocie este valor, este número, y esa regla le llamo yo f y es la función. Esto va a ser una función. Entonces la función le asocia, fijen la A,
De hecho, si lo ponemos bien, aquí si fijo la A, aquí usualmente debería de haber puesto una F sub A, porque estoy partiendo del punto A. Si yo agarro otro punto B, puede que sea otra función. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos ahí lo que dice el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bueno, no, eso es lo que esto define una nueva función. O sea, a través de la integral yo puedo definir una nueva función que sería esto. Muy importante, la función que estoy definiendo, el límite inferior está fijo. Sí, está claro, y el que varía es el límite superior. Eso puede, o sea, si las cosas están cambiadas, entonces el resultado que obtengan no tiene por qué ser el mismo. ¿Ok? Bien, entonces aquí está la A está fija, y entonces esto para cada número, yo elijo una vez que la fije es esto, pero puedo cambiar la A por otra. ¿Se acuerdan de nivel integral? F es Riemann integrable, les dije, en el 0,10, y entonces F sub 1 de X, déjame decirlo, es la integral de 1 a X de F de X, ¿no? Pero yo puedo tener también otra, me fijo en el 7, F7 de X sería la integral de 7 a X de F de X. Esto me daría otra función con estas mismas características, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál la agarro? La que quieran, pero que sea así y que recuerden que lo que estamos considerando como variable es el límite superior. Bien, entonces define la función así. Ajá. Y entonces el primer resultado me dice que si yo tengo una función que es Riemann integrable, en el intervalo alfa beta, y ya es cualquier punto fijo en ese intervalo, no me importa si agarro el 1, el 2 o el 5, ahorita voy a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué? Entonces, esta función, la función aquí definida por esta integral, esta que está aquí, la función que define la integral, la función que asocia con cada x la integral, tomando como variable el límite superior de la integral, ¿no? Noten que aquí es el límite superior y aquí está la x. Esta es uniformemente continua. ¿Se acuerdan qué quiere decir uniformemente continua? Que para todo número positivo yo puedo encontrar una delta, una sola delta, de tal manera que si x y y están en el intervalo alfa beta, ¿no? Y la distancia de x a y es menor que delta, entonces f de x, en este caso f mayúscula de x menos f de y, va a ser menor que la epsilon dada. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cómo se ve esto? Recuerden, si f Riemann integrable, f es acotada, ¿ok? Entonces existe una m que es mayor o igual que cualquier valor de la función. Bien. Entonces, ¿cómo se demostraría este teorema? ¿Lo ven? Entonces agarran y toman epsilon, ahorita les voy a decir, ¿no? Voy a tomar epsilon positivo, voy a tomar delta igual o menor que epsilon entre c por beta menos alfa, donde c es una cota, es cota superior de f, o sea, f de x es menor o igual que c para toda x en el intervalo alfa beta. ¿Por qué existe esta c? Porque si f Riemann integrable, la primera condición es que la función sea acotada, ¿ok? Entonces la función es acotada, ¿cómo se llama? Si la función es acotada, entonces debe de existir al menos una constante c de tal manera que esto ocurra, ¿no? Bien, entonces voy a tomar así la delta y voy a demostrarles que entonces para cualquier x y y se cumple esto. Entonces, me voy a fijar aquí. Entonces voy a tomar f de y menos f de x, ¿no? Tomemos así. Entonces, primero, a ver. Sean x y y elementos del intervalo alfa beta con la distancia de x a y menor que la delta. La delta es esta, ¿no? Un número positivo y menor que esto. Entonces,
con X. Entonces, F mayúscula de Y menos F mayúscula de X, pues esto es igual a la integral de A Y de F menos la integral de A X de F. Y esto de aquí, ¿se acuerdan la cuentita que hice ahorita al principio? Esto, según lo que acabamos de ver, sería el valor absoluto de la integral de X a Y de F. Ajá. Y esta de aquí, ajá, es menor o igual. Aquí por la constante está acotada superiormente. No le puse el valor absoluto, ¿no? Si está acotada, existe la C, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser menor o igual. No voy a quitar este valor absoluto, pero sí voy a hacer que la función f sea xy por el valor absoluto de f de x. ¿Por qué no quito el valor absoluto? En este caso, ¿por qué? Porque este número de acá, para poder hacer esto menor o igual que el valor absoluto de f, aquí me voy a poner, el problema está en que la x tendría que ser menor que la y. ¿Y qué pasa si la y es menor que la x? Entonces tendría que fijarme en menos la integral y, o sea, esto, por eso quito el valor absoluto. Por eso no quito este valor absoluto, pero esto sí lo tengo, ¿no? Y esto de aquí, si se fijan, el valor absoluto de f es menor o igual. Esto es menor o igual que la constante c, entonces por la que respeta la integral, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de la integral de x a y de la constante. Y esto de aquí es la integral, el valor absoluto de la constante por y menos x en valor absoluto, y esto de aquí es c, que va a ser una cantidad positiva, por el valor absoluto de x menos y, ¿no? ¿Sí? Y esto de aquí es menor, como la distancia es menor que la delta, esto es menor que no más necesitaba la c, no necesito este, tiene razón, este no va. Entonces nomás por epsilon entre c. Esto de aquí va a ser menor que c por epsilon entre c, se van las c y me quedó menor que epsilon. ¿Qué acabo de hacerles ver? Déjame ponerlo completo. Yo tengo que si tomo cualesquiera dos puntos en este intervalo cuya distancia es menor que delta y delta es igual a epsilon entre c, es menor que epsilon entre c, entonces la distancia de f de y a f de x es igual a esto, que es igual a esto, que es menor o igual que la integral del valor absoluto, y como tengo esta desigualdad porque se respeta el orden, esto va a ser menor o igual que esto, y esto de aquí, utilizando el hecho de que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo, les va a quedar esto, o sea, les va a quedar esto de acá, y esto es menor que epsilon. Y entonces ya quedó, ¿no? Queda por el detalle este de que yo puse esta desigualdad y no quité el valor absoluto. Es un buen ejercicio de tarea, recuerden. Si x es menor que yo, la integral de x a y de f es menor o igual que la integral de x a y del valor absoluto de f, porque f es menor o igual que su valor absoluto, ¿no? Entonces, con el orden. Pero para eso necesito que la x y la y respeten, ¿no? El valor a menor que b, ¿no? Ahora, si x es mayor que la y, entonces la integral de a de x a y de f sería menos la integral de, ¿cómo se llama? De y a x, quedaría todo al revés, de f, y esto sería mayor o igual que que menos la integral de y a x del valor absoluto, ¿no? Ahora, si multiplican por menos, me va a quedar que menos la integral de x a y de f va a ser menor o igual que la integral de x a y del valor absoluto de f. Entonces, tanto para cuando tienes f y menos f, ¿sí? Entonces ya con esto tienes esto y tienes también, ¿cómo se llama? Por lo tanto, el valor absoluto, ¿no? Sí, está claro, utilizando las propiedades del valor absoluto, vamos a tener, ¿cómo se llama? El resultado, ¿no? Bien, entonces, el valor absoluto de una cantidad negativa es menos, etcétera, y entonces ya. Pero entonces, lo que le estoy diciendo ahorita es básicamente lo que acabo de demostrar que es, ya se me fue el avión, déjame hacer chiquito esto, primero,
lo que acabo de hacerles ver. Ah, sí, ya me acordé. Ahora sí, vamos a hacerlo grande. Es que la integral, que esta función f mayúscula es uniformemente continua. El uniformemente continua quiere decir que yo no, o sea, la delta no depende, noten que aquí no dependió de cómo fuera x y y, no depende de cómo elija yo a la x. La delta la escogí igual, el delta es igual a epsilon entre c. ¿Quién es x? ¿Quién es y? No me importa, el resultado fue ese que estaba ahí. Muy bien. Y entonces vámonos a la que sigue. Entonces, primer hecho sobre esa función. Y aquí viene el teorema fundamental del cálculo. Primera parte. Ay, Dios. Yo siempre tengo una discusión con este porque según yo es como que es el después, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, en la versión 1. Le llamo yo el TFC, teorema fundamental del cálculo, TFC 1, la primera parte, que para mí es la parte 2. Les voy a platicar después por qué creo que la primera parte es ¿cómo se llama? La que da origen a esto, ¿no? Entonces, déjenme decir lo que es el teorema, fijarme en las hipótesis. Fíjense. Primero, tengo f, una función Riemann integrable en un intervalo alfa beta. Igual que hace rato fijo un punto A en ese intervalo. Es un punto que fijo en el intervalo. Entonces, defino la función que hemos definido, la que se define a través del límite superior de la integral. Ajá. Compartiendo del límite inferior es A, ¿no? Esta es la función como función del límite superior de la integral. Define esa función, que es una función definida en todo el intervalo cerrado a B. Entonces, la afirmación es que si la función es Riemann integrable, la función es continua, ¿no? Pero aquí viene la parte importante del teorema, fíjense lo que dice. ¿Ya está claro? Hasta aquí todo va. Lo que dice es que esta función, esta que está aquí, va a ser diferenciable. F mayúscula es diferenciable en cualquier punto del intervalo AB, así nada más no, donde la F sea continua. Donde la F minúscula, esta función que está aquí, sea continua. Y en ese caso, donde es diferenciable, la derivada de la función en ese punto, de la función f mayúscula, va a ser la función f minúscula. ¿Está claro? Que es el famoso teorema que dice la derivada con respecto a x de la integral de ax, de f de s o de t, de lo que quieran aquí. Esta va a ser igual a f de x, ¿no? Este teorema. Es lo que estamos diciendo aquí. Pero noten que aquí hay hipótesis que son muy importantes. Voy a volverlas a poner. Uno, la función tendría que ser Riemann integrable en todo un intervalo, cierto intervalo. El punto A tendría que ser un punto dentro de su intervalo. Ajá. Luego, la función debe estar, entonces, está definida para cualquier x en el intervalo, alfa, beta, según lo que acabamos de ver. Y lo que afirma ese resultado es que la función debe ser diferenciable. Si la función f mayúscula va a ser diferenciable en cualquier punto donde la f sea continua. Voy a decirlo de otra manera. Si f es continua en un punto x en el intervalo alfa, beta, entonces f mayúscula es diferenciable en ese punto. ¿Ok? Esta última parte de acá está dicha de manera elegante, pero me está diciendo que esta función que está acá, borro otra vez y vuelvo a remarcar, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí me está diciendo esto que está acá abajo, ¿no? Si f, entonces f, que sigo, a ver, déjame ponerlo bonito. Eso que está ahí, esa parte, esa afirmación sobre la función f me dice que si f es continua en el punto x del intervalo AB, un punto el que sea, sí puede ser continua, la función f puede ser discontinua en algún punto y en ese caso no puedo decir que sea diferenciable en ese punto. Ahorita les voy a proponer un ejemplo, vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Pero entonces, si f es continua, entonces la función f de x dada por la integral de ax de f de t, ¿no?
esta función que no importa si le llamo S, T, R, lo que sea, porque es el valor, ese no importa, pues. Es el nombre de la variable y el nombre de la variable puede ser el que se me dé la gana. Entonces, f de x igual a esto es diferenciable en el punto donde la función f minúscula es continua y además la derivada de f, o sea, la derivada de la integral, es lo que vale la función en x. ¿Cuándo puedo afirmar esto? Cuando la función que estoy integrando es continua en el punto x. Si la función no es continua en ese punto, en un punto la función deja de ser continua, yo no puedo afirmar que la función f mayúscula, dada por la integral, la integral como función del límite superior, que es esto, eso yo no puedo afirmar que esa función sea diferenciable. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, va la demostración del teorema fundamental del cálculo, parte 1. Vámonos tendidos como válidos. Demo. En negro, como tiene que ser. Demo. Entonces, supongamos que f es continua en el punto x, en un punto x. ¿Está claro? Voy a mostrar que entonces es diferenciable en ese punto. Entonces, ¿qué tengo que puedo demostrar? Por demostrar que f mayúscula es diferenciable en el punto x. ¿Ok? Es continuo, por supuesto. Estoy partiendo de que A ya lo fijé y es un punto en el intervalo y que X es un punto en el intervalo también alfabetal, donde mi función f sé que es Riemann integral. ¿Ok? Bueno, entonces f es diferente, por demostrar esta parte de acá, ¿no? Muy bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hace para demostrar? Pues, ¿qué tengo que hacer? Uso la D, el incremento. Tengo que demostrar que f de x más h. ¿Uso el incrementos? Nah, voy a usar la definición, ¿no? Entonces, bueno, en vez de poner, yo tenía yo f de x menos f de x0 en la cociente de las diferencias, lo que tengo que es demostrar, calcular, demostrar que el límite, voy a ponerle cuando y tiende a x, de f de y menos f de x entre y menos x, este límite existe. Y de hecho voy a demostrarles que este límite de aquí es justamente lo que vale la función en x. Una vez que haga eso ya tendré mostrado que es diferenciable y que la derivada vale esto, ¿no? Pues vamos a mostrar que este límite existe, ¿ok? Pude haber usado el incremento, pero voy a usar el que se me dé la gana, ¿va? Bien, entonces va. ¿Qué es esto que está aquí? Esto de aquí, ay, no, es que va a ser más largo. Es que puedo andar cargando el y menos x todo el tiempo, espérame tantito, ¿no? Bueno, lo dejo ya. ¿Qué es esto de aquí? Esto sería, déjeme analizar primero esta expresión. Entonces, f de xy sería 1 entre y menos x por f de y menos f de x. Esto de aquí, si se fijan, es igual a 1 entre y menos x, ¿sí? Por supuesto, aquí y es diferente de x, ¿no? Siempre, aquí sí. Que también se pide cuando calculan el límite, ¿no? No me interesa, es para toda y diferente del x0, ¿no? De x0. En este caso, le pongo y porque el otro es x menos x0, aquí el papel de x0 es el que está ocupando la x, entonces tengo que darle otro nombre a la x para que no me quede cosas que no se entienden. ¿Sí está claro? Sería la integral de a y de f de t de t menos la integral de a x de f dt, dt. Es la última vez que voy a poner ahorita en esta demostración el f dt, dt, ¿no? Nada más voy a poner la f. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien? Va. ¿Qué quiero demostrar para que este límite exista? Lo que tengo que analizar es básicamente el valor absoluto de f menos el límite. Entonces, me voy a fijar en 1 entre el y menos x, por la integral que sería esto de aquí. A ver, borro y voy a ponerlo bien. Una manera de ver es tratar de ver que el límite, cuando y tiende a x, de 1 entre y menos x,
de f de y menos f de x, menos f minúscula en la x, este límite se va a cero. Si yo demuestro que ese límite se va a cero, o que es menor que epsilon para si y está suficientemente cerca de la x, ya habré demostrado, esto de aquí implica, esto de aquí es esto que está acá, ¿no? Eso implica que, a ver, lo pongo, para que quede más claro, digo yo. Tengo. Demostrar que esto de aquí, que este límite existe y es igual a este, es equivalente a demostrar que el límite, cuando y tiende a x, de f de y mayúscula menos f mayúscula de x entre y menos x menos f de x, este límite se va a cero. Si yo luego demostrar que este límite existe y que es igual a cero, automáticamente tengo que el límite de este va a ser igual a este número. ¿Sí está claro? De esas propiedades del límite que vimos, ¿no? Si el límite cuando x tiende a x0 de g de x menos L es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a L, ¿no? Es uno de esos que les puse por ahí cuando vimos límite, como ejercicio. Bien, entonces, y esto de aquí es equivalente, voy a subirme, ¿no? A mostrar que el límite cuando y tiende a x de 1 entre y menos x de la integral, voy a ponerlas aquí, de a y de f menos la integral de ax de f menos f de x, esto de aquí, esto se va a cero, ¿no? Quiero demostrar que calcular este límite. Muy bien. Ahora, si se fijan, ¿se acuerdan lo que hicimos hace rato? Esto de aquí va a ser igual al límite cuando y tiende a x de, aquí les va a quedar 1 entre y menos x de la integral, aquí sí lo voy a tener que poner, de x a y, según quedamos de f, de t menos f de x, ¿verdad? Nada más de que se acuerdan lo que acabamos de hacer hace ratito con respecto a estas cosas, ¿no? Muy bien. Y entonces voy a subirme un poquito más. Ahora fíjense. Muy importante. Este es una constante, esto es un número, ¿ok? Si yo te hago con respecto a t, entonces si se fijan, a ver, voy a mover un paréntesis aquí antes de regresar. Si yo tengo una constante, la integral de a a b de una constante c es igual a la constante por b menos a. Entonces la constante se puede recuperar como b menos a entre a b, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y si tenemos de quién, de la constante, ¿no? De la misma constante. Y si, no importa aquí si el a es menor que la b, porque entonces sale el menos, aquí les quedaría bla, bla, bla. No lo voy a hacer aquí, se puede hacer despacito. Si tuvieran que la A es mayor que la B, esto sería menos la integral de B a A, o sea, usan esta propiedad, sería cierto el resultado para la integral de B a A, con el menos, y aquí les quedaría otra vez invertido esto. El chiste es que siempre va a ser cierto que la C se puede ver así, independientemente de si A y B, quién es más grande, ¿ok? Bien, entonces, usando ese hecho, aquí para este f de x, ¿no? Que es una constante, ¿ok? La que está variando es la y. Esto de aquí, límite, lo puedo escribir como el límite cuando y tiende a x de 1 entre y menos x por la integral de x a y de f de t dt menos 1 entre y menos x de la integral de x a y de f de x de t. La estoy viendo como una constante. La variable de integración es t. ¿Sí está claro? Y estoy utilizando el resultado. La constante es igual a 1 entre b menos a por la integral de a a b de la constante, ¿no? Ese resultado lo estoy usando aquí. Y entonces mi límite, ¿no? Va a ser igual al límite cuando y tiende a x de quién. Les va a quedar de la integral de 1 entre y menos x.
Utilizando la linealidad, les queda la integral de x a y de f de t menos f de x, dt. ¿Estamos de acuerdo? Juntando estas dos con la linealidad. Y esto de aquí es igual al límite, cuando y tiende a x, de la integral de, bueno, voy a sacar un valor absoluto de y menos x por el valor absoluto de la integral de x a y de valor absoluto, bueno, aquí, ok, ahorita ya voy, antes de este, hasta aquí vamos bien, de f de t menos f de x, todo esto es con respecto a t, ¿no? ¿Sí está claro? Muy bien. Ahora, para poder calcular este límite, ya el resto va a ser fácil. Entonces, ahora fíjense. Voy a tener que ahora sí usar las propiedades de valor absoluto. El teorema que demostramos allá, tenemos que como 1 entre y menos x, esto es positivo, ¿no? Por el valor absoluto de x a y de f de t menos f de x, dt, esto de aquí va a ser menor o igual que 1 entre el valor absoluto de y menos x por el valor absoluto de la integral de x a y del valor absoluto de f de t menos f de x dt. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es un valor absoluto. Muy bien. Y aquí es donde entra la continuidad. ¿Cómo se llama? Fíjense lo siguiente. Quiero demostrar, hasta aquí vamos bien. Entonces, voy a demostrar ahora que este límite, cuando y tiende a x, voy a demostrar que este valor, este límite que está aquí, se va a 0. Ok. ¿Cómo voy a demostrar eso? Si este límite se va a 0, si este límite se va a 0, voy a tener que este de aquí, como esto es mayor o igual que 0, porque todo está en valor absoluto, si este límite se va a 0, este límite se va a 0, y ya habremos demostrado que el límite que tenemos se va a 0. ¿Ok? Entonces, lo que me falta demostrar finalmente, ahora sí, para acabar con todo, vamos a por demostrar que el límite cuando de y menos x de la integral del valor absoluto de la integral de x a y de f de t menos f de x dt, voy a demostrar que esto en valor absoluto se va a 0. Lo que quiero hacer es básicamente, lo que voy a demostrar es que esto lo puedo hacer arbitrariamente pequeño. Muy bien. Por demostrar que esto se va a 0. Entonces, para toda epsilon, yo sé, dada epsilon, a ver, voy a ponerlo correctamente. Ahora sí. Déjenme subir un chirris. Vamos bien. Como f es continua en el punto x, entonces para cada epsilon que yo dé, puedo encontrar una delta que puede depender de quién sea x. Aquí sí no me interesa, porque de la f minúscula yo no sé que, ni que, o sea, que sea continua ni nada, ni siquiera es uniformemente continua. Entonces la delta sí depende de la x, porque sé que es continua en el punto x0, de tal manera que existe delta que si la distancia de y o de t a x es menor que delta, entonces, ¿cómo se llama? F de t menos f de x, esto va a ser menor que epsilon entre el número que a mí se me dé la gana, que aquí voy a... que epsilon, así que epsilon. ¿Sí está claro? Es la continuidad en x. Sí, yo lo vi en x0, le estoy llamando y yo le pongo t. Muy bien. Ahora, tengo esto. Entonces, en particular, si tomo yo y de modo tal que la distancia de y a x sea menor que delta, ¿no? Que la misma delta, que delta sub x, entonces noten dónde está la t. Ok, entonces aquí adentro, entonces noten que aquí f de t en valor, a ver, perdón, aquí voy a tener lo siguiente, ¿no? Sin el este. Voy a tener, noten que aquí la t, estoy en el intervalo AB, entonces voy a tener que para toda t en el intervalo XY
o YX según el orden en que estén puestas, ¿no? Según quien sea mayor X o Y, ¿no? Sin importarme ese, una de las dos va a ser, para cualquier t en ese intervalo, voy a tener lo siguiente, que t menos x va a ser menor que el valor absoluto de y menos x, ¿no? ¿Sí? Queda aquí en medio, entonces, o sea, tienen, si está, por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso, que sería el más fácil, bueno, si está aquí, si t está en el intervalo, si y es menor, está en el intervalo y menos x, entonces vamos a tener, pues, que y es menor que t, menor que x, y por lo tanto, y menos x va a ser menor que t menos x, y este de aquí, ¿cómo se llama? Si lo pongo, eso sería lo mismo que decir que multiplicamos por menos 1 y les va a quedar que, que x menos t es menor que... ok, no importa, ¿no? A ver, lo que quiero decir es aquí que t menos x, en este caso t menos x va a ser menor aquí. Si esto ocurre, va a pasar esto. No es tan difícil de ver. T menos x, o sea, tenemos aquí x o y, como quiera que estén, aquí está x, aquí está y, o aquí está y aquí está x. Si yo tomo la distancia de aquí a aquí, siempre va a ser menor que la longitud de todo el intervalo, ¿no? La integral de cualquier subintervalo, digamos, es eso. Lo pueden hacer. Entonces, ¿qué me quedó? Aquí me queda un menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, si y menos x es menor que de la delta x, esto va a ser menor que delta x para toda t en este intervalo. Y eso quiere decir que el valor absoluto de f de t menos f de x en valor absoluto va a ser menor que delta. Que épsilon, perdón. Por la continuidad, ¿no? Va a ser menor que épsilon. ¿Por qué? Porque la distancia de t a x es menor que la delta, de t a x es menor que la delta, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a tener esto, pero entonces esto es para toda t en el intervalo xy o en el intervalo yx. En cualquiera de los casos uso entonces ahora el que respeta el orden o la monotonía de la integral e inmediatamente voy a obtener que esto de aquí es menor que f, y por lo tanto, si yo agarro y multiplico, me fijo en el valor absoluto de la integral de x a y, de f de t menos f de x, de t, esta de aquí va a ser menor o igual que la integral de x a y de épsilon, ¿no? Porque si esto es menor que esto va a ser menor o igual que esto de t. Y por ende, voy a dejarle ahí, voy a obtener que ¿qué? Que 1 entre y menos x por este valor absoluto es una constante, ¿verdad? Va a ser menor, aquí es menor estricto, ¿no? Ya es menor por este menor que está acá. Bueno, va a ser menor que ¿que qué? Va a ser menor, aquí esto es 1 entre valor absoluto de y menos x, y esto de aquí sería el valor absoluto por y menos x, ¿no? Se van aquí los valores absolutos y esto me queda menor que epsilon. ¿Está claro? Regresando. Entonces, esta diferencia, aquí es valor absoluto de t. Entonces, esto de aquí por la integral del valor absoluto de la integral de x a y de f de t menos f de x, valor absoluto de t, es menor que epsilon. ¿Sí? Dado delta, esto es menor que epsilon. Entonces, para cada epsilon, si yo cojo la delta de esta manera y la distancia de y, la distancia entre y y x es menor que esta delta, la delta la escojo por la continuidad de la f en x, ¿no? Para que esto pase. Esto me lo garantiza, la existencia de esta delta me la garantiza el que la f es continua en x. Tomando esa delta, y si yo tomo que la distancia ya x, voy a llegar a esto. ¿Eso qué quiere decir? Me subo.
Y eso quiere decir que el límite este es 0. ¿De acuerdo? Hay que ponerle así. Por lo tanto, esto de aquí implica el límite cuando y se aproxima a x de 1 entre y menos x por el valor absoluto de la integral de x a y de f de t menos f de x dt va a ser 0. Ok, eso es lo mismo, ahora sí vamos acá. Entonces, en efecto, este límite 0, ¿sí? A ver, vamos bajándonos. Entonces, a ver, ahora vamos a corrernos hacia la derecha. Entonces, a ver aquí. Ajá. Tengo rojito. Esto de aquí, entonces, en efecto, tengo que límite cuando y tiende a x de 1 entre y menos x de la integral de a y de f de t menos f de x en valor absoluto de t, esto aquí en valor absoluto, este es igual a 0. Este límite es igual a 0, entonces este límite es igual a 0 y por lo tanto este límite es igual a 0, ¿no? Este límite va a ser igual a 0 y si ese límite es igual a 0, entonces me voy regresando, quiere decir que este límite es igual a 0 y si me regreso, eso quiere decir, vamos para acá, es lo que quería demostrar aquí, es lo que quería demostrar, ¿no? Déjenme borrar, aquí es lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces quiere decir que este límite es igual a 0, pero estos son iguales, ¿no? Este límite va. Entonces, a ver, regresando. Entonces, este límite es igual a este límite es igual a este límite es igual a 0, entonces este límite es igual a 0. Y si este límite es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que tengo, no? Que este límite, el límite de este existe y es igual a f de x. Si este límite es el cociente de las diferencias, existe y es igual a este número, entonces este número de acá es la derivada de este en x, ¿no? Es lo que estamos diciendo y eso implica que f es, esto es la existencia del límite, me garantiza la existencia de este límite, me está garantizando que la función f mayúscula es diferenciable, ¿no? Entonces f es diferenciable en x, ya está demostrado eso. Además, el que el límite sea igual a esto me estaría diciendo que f' de x es justamente f minúscula de x, es lo que valga el límite. Y eso terminaría con la segunda parte, y chan chan, ya hemos demostrado el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo se llama? Hemos demostrado el teorema fundamental del cálculo. Nada más. El famosísimo teorema fundamental del cálculo. Si yo pienso en una función que rima en integral en un intervalo, me fijo en un punto. Ya no se escucha, profesor. ¿Ya me escuchó? ¿Ya me Ya. oigo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, ya. No sé qué hice, qué moví o si se me fue la señal. Bueno, una disculpa por eso, ya me corté la inspiración y entonces, entonces ya quedamos con este teorema, nos quedamos con el teorema fundamental del cálculo y aquí vamos para la próxima semana.
Y entonces sí, voy a terminar con el teorema fundamental del cálculo la próxima semana, métodos de integración. Métodos de integración ¿y qué? Me falta ver el teorema fundamental del cálculo, la otra variante, los métodos de integración y la función logaritmo y exponencial. Entonces, espero poder terminar, ¿cómo se llama? El próximo jueves y por lo tanto, si ese es el caso, de este viernes en 8, de mañana en 8, van a tener el segundo parcial y es todo lo que vimos de integración, ¿no? Hay muchos problemas en las notas porque yo no, o sea, no las vi todas. Podemos, si quieren, hacer un repaso antes de ver todo, o sea, al final. Vamos a tratar de acabar entonces para el próximo jueves, para que ustedes puedan tener el viernes, y hacemos la regla. De este viernes en 8 va a ser el último, el segundo parcial. Este fin de semana, de este viernes a sábado, tiene como siempre, ¿cómo se llama? El semanal. Entonces, ahora sí ya me voy a tener que ir, creo, ya es hora. Todavía me queda un minutito. ¿Alguna duda de lo que hicimos hoy o algo? ¿Algún comentario que tengan? Rápido, me quedan como 3 minutitos porque yo me tengo que ir o sea, tengo clase después, ¿no? Entonces me tengo que ir ya en un ratitito. Entonces no sé si hay algún comentario, duda o aclaración. Bueno, si no la hay, me despido. O sea, ya no detengo la grabación.